En el segundo mensaje hablé acerca de la justificación por la fe y especifiqué que ser justificado no es tener solamente una hoja blanca como si nunca hubiéramos pecado, sino que Dios nos justifica y nos declara justos, santos y separados para Él, aún mientras no tenemos la capacidad de poder hacer nada para Él. Aún en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, por gracia somos salvos. La semana pasada estuve hablando acerca del tema misericordia o sacrificio y allí especificamos algunos detalles como el Señor rompe todo tipo de fórmula, todo tipo de interpretación y todo aquello que nos lleva a nosotros a querer meter a Dios en un set de interpretaciones, de doctrinas, de institucionalismo y cómo nosotros creemos que podemos entender la vasta gracia de Dios por algunas cosas que nosotros creemos que entendemos. Cristo retó la mente farisaica diciéndole: no habéis leído cómo David entró al templo cuando no le era lícito entrar y allí comió de los panes de la proposición él y los que con él estaban y son hallados sin culpa. Interesante cómo el Señor rompió el modelo y allí descubrimos tres cosas que el fariseísmo hace en nosotros. Hoy quisiera hablar sobre el tema viviendo en el poder de la gracia. Uno de los eventos históricos más interesantes en esta nación se dieron alrededor de los años 1863 y 1865. Después de su reelección, el entonces presidente Abraham Lincoln se encontraba ante un momento histórico en la historia de esta nación. La guerra civil estaba en su más intenso nivel. La esclavitud de los negros sería una de las objeciones del presidente en aquel momento. Pero fue en el año 1863, específicamente en un día de Año Nuevo, donde públicamente se declaró la famosa y conocida Declaración de la Emancipación, que no es otra cosa que la libertad de los esclavos. Sin embargo, fue para el 1865 que la Constitución de los Estados Unidos hizo aquellas convicciones oficiales. Para aquella fecha ya Lincoln había muerto, pero su sueño se había realizado y era que los que estaban esclavizados fueran libres. La voz corrió desde el Capitolio hasta Alabama, Luisiana, Mississippi, Georgia, hasta los campos más profundos del sur de Estados Unidos. Se escuchó la voz de que había llegado la liberación. Los periódicos de aquel entonces leían: la esclavitud legalmente ha sido abolida. Pero algo sucedió, nadie lo esperaba. La mayoría de los esclavos del sur que eran libres continuaron viviendo como esclavos, como si nada hubiera pasado. Shelby Foote, un conocido historiador americano, en su comentario en la Guerra Civil dice: cuando se le preguntaba a un esclavo negro en el 1864 qué pensaba sobre el gran libertador, decían: yo no sé nada sobre ese hombre llamado Abraham Lincoln, excepto que nos libertó, y tampoco sé nada sobre eso. ¡Qué tragedia! Una guerra se luchó, un presidente fue asesinado, una enmienda a la Constitución se firmó en ley, lo que hoy se conoce como el artículo 13 de la Constitución de los Estados Unidos. Los que una vez fueron esclavizados ahora son legalmente libres. Sin embargo, muchos continuaron viviendo en temor y en vergüenza. Quizás usted dice: pastor, qué trágico, ¿cómo es posible que gente que fueron libertadas y se pagó un gran precio para ellos sigan viviendo como esclavos? Permítame hacerle otra historia que me parece que es más trágica que esta. Tiene que ver con los creyentes, que siendo libres viven como esclavos. Cuando por esa liberación se pagó un gran precio y el gran libertador de los libertadores dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros no tengamos que ser esclavos del pecado más. Sin embargo, cuando empezamos a ver la vida de muchas personas y entender algunas de las dinámicas que se desatan en nuestro comportamiento, empezamos a descubrir que muchas personas prefieren la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Hay presos que están presos no porque
necesariamente quieren cometer crímenes, sino porque afuera ellos no pueden controlar sus pasiones y sus deseos y prefieren estar en la cárcel que estar afuera. Porque vivir afuera implica un grado alto de responsabilidad. A nuestro dueño anterior le fascina esto. A Satanás le encanta que nos mantengamos ignorantes, viviendo bajo culpa, vergüenza, ignorancia e intimidación. Sin embargo, la carta del apóstol Pablo a los romanos la podríamos llamar nuestra declaración de libertad. Es una carta que brega precisamente con todo lo que tiene que ver con nuestra libertad en Cristo. Y me parece que un breve repaso acerca de quiénes éramos y cuál era nuestra condición antes de la libertad nos va a ayudar a entender y a nunca olvidar, hermanos, que nuestra salvación es por gracia, pero también se mantiene por gracia. Los primeros 3 capítulos, si quiero que busque el capítulo 3 de Romanos, donde le indiqué al principio que buscara, se presenta un caso en nuestra contra. El veredicto fue culpable en todas las acusaciones. La sentencia estaba determinada, era muerte. El capítulo 3 recoge todo esto y lo presenta como nuestra condición antes de ser libres o mientras éramos pecadores. El apóstol, para tratarnos de ayudar a entender esto, utiliza 3 analogías que las vemos concentradas en el capítulo 3 del verso 9 en adelante. La primera de ellas es que todos nosotros nacimos en pecado. Mira el verso 10 como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Nuestra condición como esclavos del pecado era que no hay ni aun uno justo. Segundo, en el verso 11 se nos indica que no teníamos entendimiento de las cosas de Dios. Yo no sé si a usted le pasó, o usted fue un religioso durante mucho tiempo en su vida y no entendía las cosas de Dios, pero al momento que usted fue salvo por gracia en haber depositado su fe en la persona de Jesucristo, como que algo dentro de usted explotó y las cosas que antes no entendía, ahora las empieza a entender. Antes no entendíamos, ahora entendemos las cosas de Dios. El verso 12 nos da otra declaración de nuestra condición como esclavos. Ningún logro que valiera la pena ante Dios lo podíamos traer. No importa cuántas velas prendíamos, no importa cuántas promesas hacíamos, no importa todo lo que nosotros tratábamos de hacer en la fuerza de nuestra carne para calmar nuestra conciencia que nos acusaba y para calmar la ira de un Dios santo. Nada servía ante la santidad de un Dios que es absolutamente santo. Ninguna de nuestras obras valía la pena. Del verso 13 al 20 se nos da otra condición más, y era que estábamos sin pureza, sin paz, sin esperanza, sin temor. Añádale a esto que no teníamos escape, no sabíamos nada sobre libertad, no teníamos idea si se podía salir de esa condición o no. No había posibilidades de escape, éramos reos de muerte, condenados a la perdición. Pero el apóstol Pablo dice: todavía no se ha acabado esto, porque del verso 21 en adelante el apóstol nos empieza a presentar que llegó un día cuando Cristo nos libertó. Para los dos que me escucharon, déjenme repetir esto otra vez. Llegó un día cuando Cristo nos libertó. Si hubo un día cuando la declaración de libertad fue proclamada a través de los cielos y en las profundidades del infierno, que decía: el pecador es oficialmente libre si recibe por gracia el evangelio y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Doctrinalmente esto tiene un término, se llama redención. Redención no es otra cosa que el comprarnos otra vez. Es el precio de mi libertad. Es lo que Cristo hizo para yo poder ser libre. Del verso 21 en adelante al verso 22, el apóstol Pablo nos dice cuál era la condición. Pero ahora, parte de la ley, capítulo 3, verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿En quién?
En Él, no en sus habilidades, no en sus promesas, no en sus recursos, no en sus contactos, no en sus esfuerzos, sino en Él. Diga, en Él. Note bien, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Note bien, no hay distinción. Para cualificar para esta libertad no tienes que ser de cierto color, hablar de cierto lenguaje, venir de cierto país, ser educado o tener dinero o cumplir con una lista de requisitos. No hay distinción porque todos somos iguales. Desde el PhD hasta el médico más avanzado, hasta el ingeniero más elocuente, todos necesitan salvación en la persona de Jesucristo porque todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Ahora imagínense esta escena. El Señor aparece y nos vio en una parada de esclavos, perdidos, miserables, inútiles, espiritualmente incapaces de cambiarnos y escapar de nuestro dueño, pero movido por compasión y motivado por amor, por gracia, paga el precio con su propia vida para nuestra liberación. No había posibilidades, hermano. Usted y yo estábamos reos. Y como decía en esta mañana, si usted cree, mi amado hermano, que usted por cuanto no era un pecador, un drogadicto, un perverso, un abusador, por cuanto usted nunca mató a nadie, los pecados de usted de alguna manera no son tan graves como los de esa gente, permítame decirle que el infierno no tiene compartimiento. Sí, porque es que a veces, hermano, y yo mencionaba esta mañana y tengo que hacer esta nota de alcance. Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo no he sido tan malo en la vida, tú sabes. A mí, yo llevo en la iglesia toda mi vida. A mí me criaron en el evangelio. Yo nunca he tirado piedra ni he velado al guardia. Pero si tú le estás sirviendo al Señor y tú crees que tus esfuerzos y que tus buenas obras son los que te hacen a ti ser una persona aceptable delante de la presencia del Señor, permíteme recordarte que eres tan pecador como el criminal que mató 8 personas anoche. Estás tan perdido como la persona que no tiene a Dios en su noticia, porque todos pecaron, están destituidos de la misma presencia del Señor. Imagínense esta escena, todos estábamos en línea, atados, prisioneros, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de nuestros deseos, esclavos de nuestras lascivias y lujurias y concupiscencias. No podíamos hacer nada, ahí estamos todos a la merced de la ley, culpables, reos de muerte. Pero aparece el Señor, aparece una subasta, aparece y Él empieza a decir, yo voy a morir por esta, yo voy a morir por este, yo voy a morir por aquel, por esta gente. Pero ¿qué tiene esta gente que tienes que morir por ellos? Ellos no tienen nada. Esa es precisamente la razón por la cual lo voy a hacer por gracia, porque ellos no tienen nada que ofrecerme, pero yo tengo todo que darle. Y si ellos aceptan lo que yo le doy y ellos aceptan lo que yo hago, todo lo mío y todo lo que yo hice se le va a contar a ellos como justicia, como si ellos hubieran pagado el precio. Oh God. Por ese acto de amor incondicional es que Él nos puede decir, ya ustedes no tienen que vivir bajo su antiguo amo más. Son libres para servirme el resto de sus vidas. Por su gracia me libertó cuando yo era incapaz, cuando estaba atado, muerto en pecados, perdido, presa de mis pasiones y deseos, sabiendo que yo mismo me estaba destruyendo, pero era incapaz de hacer algo. Pero Dios. Estos son los peros de la Biblia que te cambian la vida. Increíble como 4 palabras te pueden revolucionar la mente el resto de tu vida. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia y amor, por su gracia nos salvó. Diga conmigo, ahora soy libre. La primera analogía que el apóstol dice, nacimos en pecado. La segunda es que en Cristo la posibilidad de liberación está presente. Pero la tercera analogía es trágica, porque entonces él empieza a considerar que aunque naciste en pecado, recibiste a Cristo y ahora Él es libre. ¿Por qué entonces muchos hijos viven como si fueran esclavos? Me parece que son como los esclavos de Alabama. Cuando se le pregunta
acerca de su liberación, ellos responden: no sabemos nada acerca de la gracia, excepto que hemos oído que nos libertó, y de libertad tampoco sabemos nada. Como resultado, esto ha producido creyentes con una conciencia de pecado en vez de liberación. Frases como: yo no puedo hacer nada, yo en realidad no valgo mucho, simplemente soy humano. Pero esta es mi favorita: pastor, usted sabe que nadie es perfecto. Esta es la más común que nosotros usamos para racionalizar el pecado. Lo que estamos diciendo en realidad es que todavía vivimos como esclavos en áreas de nuestra vida, que el pecado nos domina y que somos culpables. Y cuando vemos eso a la luz del capítulo 6 del libro de Romanos, es un insulto a la gracia, porque Dios dice: te liberé del pecado, y tú estás diciendo: el pecado me controla. Dios está diciendo: pagué el precio por tu liberación, y tú estás diciendo: yo he escuchado que pagaste el precio, pero de liberación no sé nada. Tú lo que estás diciendo y estamos diciendo cuando nos amparamos dentro de estas declaraciones es que nosotros todavía estamos controlados en áreas de nuestra vida, porque todavía tenemos una mentalidad de esclavos, al extremo que la mayoría de los creyentes están tan programados para pecar que ellos esperan que pase. Hemos sido entrenados. Muchos de ustedes, si vienen de sistemas legalistas, 9 de 10 mensajes estaban concentrados en el pecado. 9, para ser justo y darle beneficio al evangelista que vino. Agua en el desierto. Nuestra mentalidad está rodeada de pecado. Es una conciencia de pecado. Nos han entrenado mejor a esperar y a tratar con el pecado que esperar y a disfrutar nuestra libertad. Comenzamos el día con temor al pecado, vivimos avergonzados, sentimos la culpa. Cuando vamos a la cama, en vez de darle gracias a Dios porque ese día vivimos en el poder de la gracia, empezamos a sacar nuestra lista de pecados del día. Señor, perdóname, porque en este día te volví a fallar. Hay creyentes que yo he oído decir, aquí en esta iglesia no los he oído, pero en otros lugares lo he dicho: pastor, usted sabe que uno siempre está pecando porque esta mente. Vamos a la cama, nos confesamos, no vaya a ser que ese día sea. You know how it is. Déjame confesarme, porque si viene que me coja confesado. Déjame sacar esta culpa de mí, este sentido de vergüenza porque fallé en este día. Pero escuche bien: cuando usted aprende a vivir en el poder de la gracia, escriba esto, regístralo en su mente, en su espíritu. Cuando usted aprenda a vivir en el poder de la gracia, usted pasará largos periodos sin tener que pecar. I'm going to say that again. I'm going to say that again. Cuando nosotros aprendemos a vivir en el poder de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, podemos pasar largos periodos sin tener, oiga bien, sin tener, sin desear, sin anhelar, sin buscar, pecar. No tenemos que tener esa conciencia. ¿Qué pasó, hermanos, con la gracia? ¿Qué ha pasado con la libertad que se nos ha traído? Esto lo decimos en cántico, lo decimos en poema, pero lo entendemos, lo comprendemos, entendemos las implicaciones que esto tiene, entendemos. Mire, mi amado hermano, nuestra mentalidad ha sido tan acondicionada al pecado que aún hasta nuestros cánticos, hermanos, nuestros cánticos revelan la teología que nosotros vivimos. Como nota de alcance, la mayoría de nuestros cánticos son basados en experiencia y no en revelación. Gloria a Dios por el cántico que mueve mis emociones, pero mis emociones no me ayudan a bregar con el pecado. Y gloria al Señor por los cánticos esos bien melancólicos y bien suaves. Y pobrecito de mí, mi culpa y mi pecado te han ofendido. Esa es la experiencia de un individuo que se encontró en ese momento, en esa situación. Pero eso no quiere decir que esa es la verdad de Dios. Oh God. La verdad de Dios para mi vida.
Gloria a Dios, porque el cántico se oye lo más mono y se oye lo más lindo y se oye lo más triste y lo más emocional. Pero yo tengo que meterme en mi sistema, no los cánticos que me acondicionan a vivir en una vida de mediocridad y una vida de culpabilidad, sino los cánticos que enfatizan la verdad de la palabra y la revelación de Dios en relación a la gracia y a la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestros cánticos forman nuestra teología y nuestra teología determina nuestra manera de vivir. Oh God. Cantamos de experiencias y tenemos que orar que Dios nos dé cánticos de revelación. Cánticos de... ¿Tú sabes lo que es un cántico de revelación? Que tú puedes estar en el momento más frustrado de tu vida y tú no metes tu experiencia humana en la revelación de tu palabra. Tú puedes estar broken down, tú puedes estar en medio de la crisis más violenta de tu vida y el Espíritu Santo te da un cántico a aquellos que tienen por eso es que yo tengo que sembrar esta semilla, tengo que sembrar esta palabra en el corazón de los escritores. ¿Por qué? Porque esa semilla se te siembra y te va a explotar y te va a producir. Tú dices, wow, pero yo no puedo entender bien esto, pero si yo estoy en esta condición y como el Espíritu Santo, esa es la idea, que el Espíritu Santo no viene a glorificar una experiencia personal, Él viene a revelarnos la verdad de la verdad de la palabra. Él viene a revelarnos la esencia de la palabra poderosa de Dios en nuestra vida. Yo no quiero cánticos que me muevan la emoción, yo quiero cánticos que me hagan saltar el espíritu, porque la única cosa que hace que mi espíritu salte y se regocije. Por eso, mi amado hermano, cuando usted empieza a entender la dimensión del evangelio de la gracia, no es que usted se convierta en un crítico de mensajes, es que se hace sensible a los mensajes que apelan a la mente y los mensajes que revelan la verdad eterna de Dios en el espíritu. Usted sabe ahí dentro, uno está sentado y el mensaje será bonito, será lindo, será emocionante, darán patadas, habrá sudor, toda esa cosa que nosotros le metemos para mover a la gente, pero usted adentro dice, aquí falta algo, aquí le falta algo, porque es que yo sé que yo soy libre desde adentro. Yo sé, me están tratando de hacer sentir culpable cuando yo soy libre, me están tratando de manipular cuando yo tengo la capacidad de decidir. Usted lo sabe. Eso es lo que la carta a los Hebreos trata, que los que han sido ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué está hablando toda la carta de Hebreos? Lo que está hablando es de la ley y de la gracia, el viejo pacto y el nuevo pacto. Lo que Pablo está diciendo es, ¿saben qué? Cuando ustedes han sido ejercitados en esta actividad del nuevo pacto, ustedes van a poder discernir las dos cosas. Ustedes van a saber que una cosa estaba incompleta, pero la otra cosa está completa. Ustedes van a discernir que una cosa te llevaba a Dios para cierta cosa, para cierta experiencia, para cierta situación, pero la gracia es inescrutable. La gracia no tiene fin. Te toma de la mano y cuando la ley te dice hasta aquí llegaste, no puedes llegar más, la gracia viene y te dice, negro, ahora es que estás empezando, porque las inescrutables riquezas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca fueron contenidas en el evangelio de la ley, solamente en el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque después que usted viene a Cristo, mi amado hermano, y usted hizo las 10 cositas que se le dijo que tenía que hacer, usted empieza a sentirse frustrado. Muchos de ustedes llegaron a esta iglesia con una frustración que no sabían qué iban a hacer el próximo domingo, porque se encontraron de que adentro su espíritu le decía, Dios es más grande que lo que tú has escuchado hasta ahora, pero su mente le decía, es imposible porque esto es lo único que a ti te han enseñado. Pero usted vino a una atmósfera de liberación, usted vino a una atmósfera que le explota dentro del espíritu, usted vino a un lugar donde usted dice, my God, Dios es más grande que lo que yo creía que yo había conocido, Dios es más grande que la experiencia que yo había tenido, Dios es más grande. Y eso es lo que mantiene a uno, mi amado hermano, como decía el apóstol Pablo, lo dejo todo por basura. No me interesa de la tribu donde vine, de la iglesia donde me crié, no me interesa quién fue mi primer maestro, quién fue el primero que me enseñó. Yo doy todo aquello por basura con tal de ganar, de perseguir el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y no lo pretendo haber alcanzado, pero una cosa hago. La revelación de ayer fue para ayer. Una cosa hago, ciertamente lo dejo todo por basura. Behind me. Te doy gracias, Dios, porque aquello me llevó hasta donde me tenía que llevar. Pero esto no ha terminado. Una cosa hago,
prosigo al blanco de la soberana vocación para asirme de aquello de lo cual Cristo se hizo de mí. Esto es, mi amado hermano, el que se aborrece en el evangelio es porque lo que tiene es ley. Se lo voy a probar bíblicamente. El libro de Hebreo dice que por causa de que los sacrificios que se ofrecían no hacían perfecto las conciencias de la gente, al sentirse otra vez con el sentido de culpa, tenían que volver a ofrecer los mismos sacrificios cada año. En otras palabras, todos los años era lo mismo. Todos los años era lo mismo. Era la misma revelación de Dios. Yo pecador, tú me perdonas. Yo pecador, tú me perdonas. Eso llegaba, mi amado hermano. Por eso es que si usted va a una iglesia, mi amado, y lo único que le predican es acerca de la ley y acerca de lo culpable y de lo pecador que no somos. Pero si nos empiezan a hablar de la inmensurable, inescrutable, si nos empiezan a hablar acerca de la gracia del Señor y usted dice, wow, pero entonces esto no se ha acabado, esto no ha terminado aquí, esto tiene que continuar, esto tiene que seguir hacia adelante, esto tiene que proyectarse, y usted empieza a sentir esa hambre por las cosas espirituales de Dios. Eso era lo que el apóstol decía. Pero una vez venido Cristo, aquellos sacrificios que no podían santificar a nadie, ha limpiado nuestras conciencias de obras muertas completamente, y ahora yo me puedo perfilar hacia una experiencia profunda con Dios, al extremo que será inagotable esa experiencia. Sí, el apóstol le interesa que entendiéramos esto, y por eso todo el capítulo 6, vayan allí conmigo, amados, reúne todo un capítulo para ayudarnos a entender la verdad fundamental y central de nuestra libertad. Porque entendiendo el capítulo, se nos provee suficiente conocimiento para vivir y disfrutar nuestra libertad. Y vivir también sobre el control del pecado, la culpa, la vergüenza y la derrota. Noten cómo comienza el capítulo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el apóstol? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora, quizás lo que usted no sabía es que este verso es una respuesta a una calumnia. Porque todo predicador de la gracia se expone a ser criticado, mal interpretado, mal juzgado y perseguido. Vamos allá, capítulo 3 de Romanos. Pablo estaba predicando la gracia y le decía, Cristo y solo Cristo es suficiente. Y no solamente es suficiente para salvarte, es suficiente para mantenerte. Cristo y solo Cristo. Y en el poder de su gracia hay suficiente poder para no tener que buscar la ley como un refugio y no tener que volver a Moisés para sentirte que estás agradando a Dios. Pablo decía, Cristo y solo Cristo. Pablo decía, esa gracia te libertó. Y te libertó tan poderosamente que ahora tú tienes la opción de decidir lo que tú quieres hacer con tu libertad. Los que escuchaban decían, hereje. Pablo está diciendo que ahora uno se puede ir a pecar como si nada hubiera pasado. Y lo calumniaron. Porque la gente que no entiende siempre juzga lo que no se le ha revelado. Y Pablo dice, he escuchado que están hablando acerca de mí, de que ahora es todo gracia. Y que estoy diciéndole a la gente que se vayan a pecar, porque al fin y al cabo son libres. Y Pablo le dice en el capítulo 3, verso 8, ¿y por qué no decir
como se los calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo está diciendo, llegó a mi oído que hay gente que nos está calumniando, porque ahora ellos tienen que ser responsables de sus actos. Por eso algunos prefieren la seguridad de la esclavitud que la responsabilidad de la libertad. Y Pablo dice, permítanme responder a esa calumnia. Denme la oportunidad para bregar con esto que están diciendo. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Note bien, como el apóstol continúa diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces Pablo hace dos planteamientos. Número uno, los que no reclaman su libertad y continúan viviendo como esclavos, esta gente anula la gracia. ¿Por qué? Porque siendo libres viven como esclavos. Pero él dice, hay otro grupo, y es que los que son libres y van, abusan de la gracia, estos son unos irresponsables. Porque siendo libres, muertos al pecado, ¿cómo es que van a revolcarse en él? Pablo dice, en ninguna manera. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. En otras palabras, eso no fue lo que yo dije. Trague. Eso fue lo que usted entendió. Porque ¿cómo perseveraremos en el pecado para decir que la gracia abunde? Pablo dice, en ninguna manera. Porque los que han muerto al pecado no les interesa irse a pecar. Entonces, note cómo el apóstol presenta su argumento. Ya les presenté su condición antes de la gracia, sin esperanza, reos de muerte, sin control, esclavos y apartados. Y ustedes piensan que volviendo a vivir en el pecado, eso es de gente libre. En ninguna manera, eso es de esclavo. Eso no es de gente libre, eso es de esclavos. Porque solo los esclavos obedecen al pecado, mientras que los libres obedecen a la justicia de Dios. Pablo le está diciendo, mis amados hermanos, no hay necesidad de volver atrás a la vieja vida, al control del pecado, de Satanás, de sus deseos y de sus pasiones. Porque gente libre que quiere vivir como esclavo existe, pero no tienen que vivir de esa manera, porque Cristo ya nos ha libertado. Si la mayoría de nosotros hemos sido tan programados para tener una conciencia de pecado y no de libertad, que nosotros anticipamos el pecado. No sabemos, en primera de Juan 1:9, de modo que si algún pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No sabemos ese. Pero ¿cuántos de nosotros saben Romanos 6:13? Míralo ahí donde dice. Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué diferencia sería, hermano? Si cuando somos tentados, en vez de ceder a la tentación, porque ahora tengo la capacidad de elegir a quién le quiero servir, antes no tenía capacidad de elegir,
Antes, como esclavo del pecado, yo hacía lo que mi carne decía que yo tenía que hacer. Ahora, como libre en Cristo, tengo la responsabilidad de actuar correctamente o de dejarme llevar por los deseos, pasiones y concupiscencias del pecado. La gracia eleva el nivel de responsabilidad del creyente, porque ahora no se puede esconder de que esa es su condición, porque el precio se pagó totalmente y tiene que vivir responsablemente delante de Dios. ¿Qué diferencia sería si nosotros empezáramos el día de esta manera y cuando somos tentados, somos enfrentados por una tentación, pudiéramos decir esto: Señor, yo soy tu hijo, libre y dependiente de tu poder. Cristo, este es tu día, exprésate a través de mí, trabaja a través de mis ojos, de mi boca, y que cada pensamiento y acción exprese tu victoria. El pecado no tiene autoridad sobre mí, pues yo ahora vivo en ti y estoy muerto para el pecado. ¿Qué diferencia sería si nosotros nos paráramos en la palabra poderosa del Señor, en vez de pararnos en nuestras emociones y lo que nosotros creemos que Cristo hizo, y no la revelación de la gracia de Dios en nuestra vida? Permítame someter ante ustedes tres cosas para vivir sobre el control del pecado y vivir en el poder de la gracia. Tres condiciones necesarias para esto. El apóstol la presenta desde el verso 3 en adelante, en esa carta del capítulo 6 a los Romanos. Son tres palabras que expresan una profunda realidad de lo que ha sucedido en la cruz del Calvario y nuestra responsabilidad en la gracia. Número 1 es saber. Está en el verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Lo segundo es considerar. Considerar, verso 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera es presentar. Verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Número 1, porque dice: o no sabéis. ¿O no sabéis? ¿Qué debemos, de saber? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos exhorta que nosotros debemos de conocer y de saber para vivir sobre el pecado y tener victoria sobre la tentación? Número 1, él nos dice ahí, dice: no sabéis que habéis sido bautizados en Cristo Jesús y que hemos sido bautizados en su muerte. Este bautismo es el bautismo en seco. Algunos dirán: ya viene con otra cosa más. Estamos digiriendo esto y viene con otra más. Es en seco porque es el bautismo antes de usted mojarse. Cuando usted y yo nos convertimos, hubo un bautismo al cuerpo de Cristo. Ese bautismo es seco, porque ese bautismo es la obra del Espíritu Santo que hace posible que usted se conecte a la vida del cuerpo de Cristo. Por eso no sabéis que habéis sido bautizados en Cristo Jesús y habéis sido bautizados en su muerte. Ese bautismo es en seco. Lo que nosotros hacemos cuando bautizamos a la gente aquí es que le estamos mostrando a la gente una experiencia visible de algo que sucedió en lo invisible. Pero cuando usted se bautiza, eso usted no lo hace más santo, porque si lo bautizan 4 meses después, y en algunos lugares que hay que probar que uno se salvó de verdad. Sí, hay lugares que tú estás listo. ¿Qué es estar listo? Deja esto y esto. Olvídese de los pecados secretos. Lo que nosotros queremos asegurarnos es que tú no eres un reproche para nosotros. Porque tú sabes que el testimonio de nuestra iglesia es un testimonio inmaculado.
Es un testimonio inmaculado, es un testimonio, o sea, si la gente te ve caminando por allá afuera, no es tanto tú, es que van a decir de mí como pastor. Entonces, como los estándares de probar si uno era salvo o no era salvo era a determinación de la interpretación del hombre, pues entonces mucha gente se convertía y como le decían, tú todavía no estás listo para ser bautizado. La gente decía, pues entonces yo me convertí a mitad. Entonces, desde ahí empieza nuestra mente legalista. Desde ahí. Que yo me preparo para bautizarme para que entonces Dios me pueda recibir. Y Dios viene y dice, te recibí desde el momento aquel. Quizás levantaste tu mano en el culto, quizás leyendo aquel tratado, abriste tu corazón. ¿O acaso tú no sabías que yo sabía, que tú no sabías, que en tu pecado tú jamás podrías responder a mi llamado, pero por pura gracia te provoqué el querer como el hacer? Respondiste voluntariamente a mí, viniste a mí. Yo sabía, mi hijo, que tenías un vicio de fumar. Yo sabía que tienes unas cosas en tu pasado que tú mismo te avergüenzas de ella. Yo lo sabía, pero si yo te hubiera aceptado en base a eso, te tengo que desaceptar semanalmente, porque todavía hay cosas que siguen saliendo de lo más profundo de tu corazón, hijo mío. ¿Tú te crees que yo no sabía lo que estaba en lo más profundo dentro de tu corazón? ¿O no fui yo el que te dije, engañoso es el corazón más que todas las cosas? Y cuando tú creías que me estabas agradando, la semana después dijiste algo que nunca quisiste decir y ¡pum! Se te chispoteó. ¿Tú crees que eso varía mi amor hacia ti? Yo no te salvé en base a eso. Yo te salvé en base a que tú recibiste a mi hijo en la cruz del Calvario, y aquella obra que tú recibiste para mí fue tan suficiente que desde el momento que te convertiste, te llamo mi hijo. No te llamé hijo mío después de 2 años que te bautizaron, o 3 años que fuiste al instituto, o 7 años después que fue que te graduaste. No, para mí eres hijo mío desde el momento que yo entré a tu corazón, sabiendo que en tu carne todavía había unas debilidades violentas, pero no te dejé así. Cuando viniste a mí, te di de mi gracia y te estoy diciendo, ya no tienes que vivir bajo la condenación del pecado, y mucho menos bajo el control del pecado. Yo te he dado lo necesario para vivir sobre el pecado. Yo te lo he dado. Yo te he dado la gracia. Yo te he dado el poder. Oh, hermanos, estos textos que para mí antes no tenían mucha explicación, yo decía, ¿qué querrán decir? El poder de Cristo que actúa poderosamente en mí. Fortaleceos en el poder de su fuerza. Yo decía, oh, esto está explotando dentro de mí. Yo decía, dentro de mí hay un poder contenido para poder vencer la tentación, el pecado, la carne, el diablo, el mundo. Todo lo que el diablo me quiera tirar, Dios me está diciendo desde antes, te puse listo, te preparé. El asunto es que ahora tú tienes que ser responsable. ¿Lo usas o no lo usas? ¿Lo usas o no lo usas? It's your decision. Ya yo hice lo que yo tenía que hacer. Ahora te corresponde a ti saber lo que yo hice. ¿O no sabéis que los que han sido bautizados en Cristo? La palabra que el apóstol usa es la palabra bautizo. Y en ese tiempo la palabra bautizo implicaba lo que sucedía cuando uno metía en tinta una pieza de ropa que quería cambiarle el color. Lo que el apóstol le está diciendo es, cuando usted se convirtió, usted vino a Cristo.
Y el Espíritu Santo te sumergió. Y cuando saliste, eso es lo que se representa en el bautismo. Entró seco y salió mojado. Eso es todo. ¿Ves? Entró de una condición y salió de otra condición. Pues mire, cuando usted y yo nos convertimos, a este altar llegamos pecadores, muertos, reos de muerte, culpables, sentenciados, sin esperanza, sin Dios. Al momento que usted hizo esto, oh God, ahí va un hijo, ahí va un heredero, ahí va un real, ahí va un hijo de la nación santa, ahí va un libre. Él no lo sabe todavía. Ahí va un santo de Dios. Ahí va uno que Dios le ha dado todas las cosas en Cristo, pero él no lo sabe, no lo sabe todavía. Él lo que sabe es que él llegó aquí de una forma, y cuando va para atrás dice: algo tiene que haber pasado, porque algo... Yo no sé si usted se acuerda de aquel bendito día, cuando usted vino al altar de una manera, y cuando viró para atrás no dice: ¿qué me habrá pasado a mí? La vida, los árboles son verdes, las flores huelen, la vida tiene sentido, algo a mí me tiene que haber pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Que en ese momento naciste de nuevo por la gracia del Señor. Oiga, en aquel día usted vino aquí atado de un vicio de cocaína violento. Vino aquí al altar atado a pornografía. Vino aquí al altar consumido en adulterio, robo, mentira. Y en los casos menos severos, vino al altar un legalista fariseo empedernido, tumba blanqueada, nube sin agua, que usted creía que las velas que había hecho le iban a ganar el cielo. Tan pecador como el criminal más perverso. Usted llegó aquí, y usted cuando dijo: yo acepto, yo acepto. Por eso es que no se puede manipular a nadie a convertirse. Por eso es que en esta iglesia no practicamos por un solo momento: y yo soy enemigo que a la gente se convenza para convertirse. Usted no lo puede convencer. Si el Espíritu Santo no lo trae, esa persona jamás va a llegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es presentarle. Porque quien convence de pecado, de juicio y de justicia es Él. Él es más poderoso para convencer a un alma de pecado que todos nosotros, dándole nuestra mejor explicación teológica, doctrinal, para decirle algo. Él solo puede. Por eso yo no sé si a usted le pasó, pero el día que yo me convertí, yo estaba en aquella banca, y cuando aquel predicador hablaba, por dentro de mí algo estaba aquí por explotar. Algo aquí estaba pasando, y le digo a mi esposa: si hoy hacen un llamado, yo me convierto. Yo no sé lo que yo le estaba diciendo. Yo lo que sé es que dentro de mí algo se provocó, algo se despertó. Y cuando en aquel bendito día hicieron el llamado a salvación, empezó una batalla campal. Me levanto, no me levanto, me levanto, no me levanto. Pero aquel que me había llamado desde la eternidad, aquel que me había señalado, me levanté y comencé a caminar hacia el altar de Dios. Y allí caí rendido ante la presencia de un Dios santo. Llegué atado, llegué confundido, llegué esclavo del pecado, llegué prisionero. Listen to me. Yo no soy más libre hoy que lo que Él dijo que yo fui cuando me convertí. ¿Sabe cuál es la diferencia, po? Que cuando yo me convertí no sabía. Yo no sabía. Yo no sabía vivir como libre, porque no entendía cómo vivir como libre. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No sabéis. No sabéis. Tenemos religión en el sistema, pero sabemos. Tenemos doctrina. Nos defendemos las constituciones de nuestros movimientos, organizaciones, instituciones. Sabemos lo que pasó en la cruz.
Sabemos lo que es bautizado en el cuerpo de Cristo, y que cuando te levantaran de allí, como la camisa se levantaba de otro color, porque se identificaba y su identidad cambió totalmente. Pablo lo que está diciendo: cuando ustedes lo sumergieron y salieron del cuerpo, ustedes eran otra persona desde el momento. Lo que pasa es que no sabían. Si yo fuera usted, yo le daría gracias a Dios por haberlo traído aquí. Usted me perdona, con todo el respeto, usted me perdona si esto parece arrogante, pero si usted conoce mi corazón y usted sabe que mi pasión es ver gente libre, disfrutar la salvación, vivir maximizado en el eterno propósito de Dios para su vida. If I were in a church que me está enseñando a cómo despojarme del viejo hombre, a cómo echar afuera todo lo que me ata y todo lo que me ata. Si yo estuviera en un lugar, si yo estuviera en un sitio que me digan, en vez de condenarme con el pecado, me enseñaran cómo vivir en el poder de la gracia, yo llegaría a este lugar y dijera: gracias a Dios por haberme traído a este lugar, porque hoy sé que no tengo que vivir como un esclavo de este pecado. ¿O no sabéis que cuando te convertiste, te levantaron de allí y en la eternidad se declaró: otro esclavo del pecado ha sido libertado? Pablo dice, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea. Yo no entendí esta frase hasta esta semana. Por eso es give me some time. I'll get there. Body of sin. En inglés, ¿verdad? En inglés, body of sin. We thought que esto era el cuerpo de pecado. Hasta que entendí en el contexto que se dice: esto no es el cuerpo de pecado, este es el templo del Espíritu Santo. Lo que el apóstol está usando ahí, en inglés se llama a figure of speech. ¿Cómo se llama? Una figura de vocablo. De la misma manera que hay cuerpos marítimos, de la misma manera que hay cuerpos de agua. ¿Ves? The body. ¿Ves? The body. Right? El cuerpo de pecado es el sistema que a mí me conducía continuamente a pecar. You understand that? The body of sin era la conglomeración de ideas, de doctrinas, porque no hay que ser cristiano para tener una doctrina. Los comunistas tienen una doctrina. Las gangas tienen su doctrina. Doctrina no es otra cosa, es el sistema sistemático de enseñanza por la cual usted conduce su vida. Usted puede tener un sistema doctrinal de pecado y un sistema doctrinal de justicia. ¿Sí? Ese body, esa filosofía de vida, eso que usted se llegó a creer, que no servía, que era impotente, incapaz, que siempre iba a vivir atado al pecado, que porque es humano siempre iba a estar cayendo. El apóstol dice: ¿no sabéis que eso en la cruz del Calvario fue crucificado y ahora ese cuerpo de pecado fue destruido? En otras palabras, hay un nuevo sistema por el cual ustedes pueden conducir su vida y no los conduce al pecado, lo contrario, lo conduce a la justicia. Y si ustedes entienden ahora
este nuevo, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no le sirvamos más al pecado. Por eso gente que no entiende esto dan su cuerpo a caminar descalzo, a ponerlo sobre clavos, a ponerlo sobre fuego, a ponerlo a mutilárselo, a hacer promesas, a hacer cuantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos creen que si ellos aniquilan la carne, la carne, ellos de alguna manera están ganando ventaja sobre el pecado. Y la Biblia dice: eso no te da fortaleza sobre el pecado. Eso tendrá cierta dignidad en el culto que los hacen, pero no te causa fortaleza sobre la vida de pecado. ¿Por qué? Porque esto no es el cuerpo del pecado, este es el cuerpo de carne mío. Y cuando la Biblia habla de carne, tampoco está hablando de esta carne, está hablando de la naturaleza caída que todavía combate con la naturaleza de Dios. Pero mientras más obras de justicia usted que lleva a cabo, y mientras más usted cede a la justicia, y mientras más usted cede a la santidad, ese cuerpo de pecado más fuerza pierde en usted. Y por eso usted puede estar periodos largos sin pecar. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñorea de ti. Tu mentalidad no está concentrada en el pecado, está concentrada en agradar, servir, disfrutar la salvación y la liberación en Dios. No sabéis. Segunda cosa que el apóstol dice es: consideren esto. La palabra considerar es un término financiero que es calcular. Y me gusta cómo se presenta la definición de esta palabra, porque es calcular. Note esto, a ver si lo encuentro aquí. Aquí está. La palabra lo que implica es: cuenta con eso como una verdad, en vez de actúa como si fuera una verdad. You have that? El término lo que implica es: ¿cuántos de ustedes cuando hacen un cheque, cómo se llama? El ledger, ¿cómo se llama eso en inglés, en español? ¿Ah? ¿Cómo? El jornal. ¿Cuántos de ustedes cuando hacen el cheque ponen el gasto en el jornal? ¿No es pecado? Ok. Just a thought. Oye, ustedes no saben llevar la chequera. Yo una clase de finanzas. Lo que usted está diciendo es: yo estoy actuando como que ya yo gasté este dinero. Right? Porque usted no pone lo que gastó si no lo gastó. Pablo está diciendo: calculen esto, actúen como que ya eso pasó, no como si fuera a pasar. Oh God, help me. Calcúlate muerto al pecado, no que vas a morir al pecado. Calcúlate, eso es lo que está diciendo él. Ponte en el ledger que ya tú eres libre. Ponte en el ledger, en el jornal de la chequera celestial. El pecado no se enseñoreará de mí. This is a fact. This is done. Pastor, y se pecó. You see, that's the problem. That's the thing. Que siempre lo que estamos buscando es la mentalidad de pecado y hablamos allá. ¿Y qué si tú dices: yo soy libre? I'm gonna put it on my journal. I am free. Para que cuando Satanás venga a hacer un withdraw, y decir: déjame ir a la cuenta para retirarle algunas cositas y robarle el gozo. Cuando busque mi jornal, salió de la ignorancia, salió de la culpa, salió de la vergüenza, salió. Ahora no puedo hacer con él lo que me dé la gana, porque él es el que está en control. Yo perdí el control sobre él. Put it as a fact.
Pastor, ¿dónde pasó? ¿Dónde pasó? Por eso yo no me gloriaré, si no es en la cruz. Porque cuando yo miro a la cruz, allí veo mi adicción a la cocaína, allí veo mi perversión sexual, allí veo mi mentira, mi hipocresía, mi celo, mi envidia, allí la veo. Pero cuando Él me mira desde la cruz, me dice: lo tuyo, yo lo puse aquí, para que allá tú no tengas que vivir así. Tell me, si Cristo lo que busca es rehabilitar a los pecadores y no es transformarlos de adentro para afuera. ¿Calculaste que la próxima vez que estés flipping the channels y viene la tentación, hey, nadie te está viendo? Al fin y al cabo, tú eres débil en esta área. ¿Qué vas a hacer ahora? Tú busca el ledger. That's true. Yo estoy débil en esta área. Voy para la cruz. Porque el pecado no se enseñoreará ya de mí, sino que yo tengo control sobre él. Y por último, presentar. No solamente es suficiente saber, no es suficiente calcular como un hecho verídico y final lo que ya pasó, sino que ahora tu responsabilidad y la mía es presentar. Presentar vuestros cuerpos como instrumentos de justicia. Si vas a un lugar y lo que estás viendo alimenta tus pasiones, tú hiciste esto, tú presentaste tus ojos a la iniquidad. Pablo dice: change it. Como ahora eres libre, tú no tienes que ceder a eso. ¿Me entendió? Antes no podías hacer nada, porque tú eras preso y yo era preso de nuestras pasiones, concupiscencias, de todos nuestros deseos desordenados. Íbamos, después que lo hacíamos nos sentíamos mal, pero a la semana estábamos haciendo lo mismo peor. Ahora, como somos libres, Él dice: hey, tienes una responsabilidad en la gracia. En vez de presentar tu cuerpo para la injusticia, ¿qué te parece si presentas tus miembros como instrumentos de justicia? Y Él le dice: les tengo que hablar como humanos por su humana debilidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la vida de pecado? ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos en la vida de pecado? Ok, tampoco es pecado eso. ¿Se acuerdan? Quizás alguno aquí se relacione con esto, un pecador adicto. ¿Se acuerda que usted no, de la noche a la mañana no se hizo un adicto? Right? Usted empezó con un alcohólico, vamos a poner. Es una cerveza para calmar la sed. 3 cervezas los fines de semana, eso es. Yo no soy un alcohólico, eso es socialmente. Viernes sociales, sábado social, domingo social. Se disparó una crisis en tu vida y como no tenías mecanismos para poder vencer eso, el alcohol te calmaba los temores y te hacía olvidar de tus penas. ¿Sabe lo que tú y yo fuimos y empezamos a hacer? Día a día continuábamos presentando nuestros cuerpos
al pecado. ¿Qué pasa? Como el pecado para pecado, la carne pide carne. Aquello fue creciendo en nosotros. Pablo dice, les hablo por su humana debilidad. De la misma manera que antes presentaban vuestros miembros a la injusticia, ahora preséntenlos a la justicia para santificación. En Dios usted no salta de aquí a allá. No, esto es diario. Todos los días. Mi mano, mis ojos, mi boca, mi lengua, mi mente, mi cuerpo, mi corazón. Como sacrificio vivo, agradable y perfecto. Que es mi culto racional. Al otro día. Mientras más usted obedece a la justicia, más pecado deja atrás. Más deja atrás. Y como sigue dejando atrás, usted, mire, uno lleva bastante tiempo esto y uno hasta no sabe pecar después. ¿Ah? Usted sabe lo que es un pecador profesional convertirse en un bruto pecando. It's the last thing that happened. ¿Ah? No sabe, se le olvida uno pecar. ¿Sabe cómo uno sabe que se le olvida pecar? Porque uno sabe que hizo algo mal y le da un temblequeo a uno. Yo no quería hacer. Y antes, cuando era un pecador profesional, si estaba muerto esa conciencia de pecado, anyhow. Se tiene que hacer. Suda. Cuando va a decir algo que no debe decir, suda. Es una mano. Se le olvidó pecar. ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que usted puede disfrutar largos periodos. Yo puedo disfrutar con mi esposa. Como dicen algunos, pastor, usted sabe que los matrimonios pelean todos los días. En casa no. En casa no. Baby, peleamos todos los días. Imagínese, esa mujer hubiera dicho, ¿qué tú hablas? No tiene que estar condenado todo el día. Señor, no sabéis. No han considerado. No han presentado sus miembros para la justicia. No se le olvide que ya ustedes son libres. Ya somos libres. Y como libres, vivamos como libres. Vivamos como gente libre. No te juzgues por tu historia. Ponte de acuerdo con Dios y júzgate por tu destino. Aquel hombre en la cruz, uno a la izquierda y uno a la derecha. Su historia cambió totalmente al momento de reconocer quién estaba siendo crucificado en aquella cruz. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Al momento de reconocerlo, surge la eterna declaración: hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No le dio tiempo de hacer una oración ni un ayuno. No le dio tiempo de hacer una promesa y de diezmar. No le dio tiempo de ir a un culto. No le dio tiempo de ser bautizado en agua. Pero al reconocerlo, activó el poder de la gracia. Y por gracia, aquel hombre cambió su destino. La gracia no solo cambia tu destino, cambia tu identidad. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos, aquel ladrón se convirtió en un hijo. Aquel ladrón se convirtió en un heredero. Y todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en su resurrección, le fue imputado. Y aquel hombre
como tú y yo, por gracia, somos salvos. Veamos esta presentación de los mimos y así concluimos el mensaje. Welcome, Mr. Troy Bryce. How could he love me? How could he know me? How could one so awesome ever care so much for me? How could he love man enough to redeem man? How could he sacrifice his only son to set me free? That's just the way the Father is. He'll be your friend when you're not his. That's just his way. That's just the way he is. He's nothing like your other friends. He'll be with you until the end. That's just his way. That's just the way he is. Why did he choose me? And why does he use me? How could he put his trust in me to carry out his will? How could he love me, knowing all he knows
Aleluya. Yo no sé si tú te puedes poner de pie y darle una alabanza al Señor. Just to worship Him, because that's just the way the Father is. That's just the way. That's just the way. That's just the way. That's just the way. No te acuses más. No te acuses más. Él perdonó aquel aborto. Él perdonó aquel adulterio. Él perdonó aquella muerte. Él perdonó aquel robo. That's just the way the Father is. God. Que hay un sentido de su santidad, hermanos. Es imposible entender la gracia y no vivir en una conciencia de su santidad. Yo siento en mi espíritu que aquí hay gente. No es tanto que tienen que ser perdonados por Dios. Es que tú te tienes que aprender a perdonar en la gracia de Dios. Aquel muchacho que nació sin haberte casado, that's just the way the Father is. Él te dice hoy: hija, yo te perdoné. Recibe mi perdón. ¿O no has calculado lo que yo hice en la cruz? Esa mujer con ese manto rojo era la mujer del flujo de sangre, maltratada, abusada, condenada, aislada. Al tocar a Jesús, algo salió de él, virtud para sanarla. Yo no sé cuánta gente aquí habrá en esta tarde que nunca han aceptado a Cristo. Hoy tú pudiste ver por obra milagrosa del Espíritu de Dios en tu corazón que esto no es religión. Esta es la experiencia más profunda que un ser humano jamás pueda tener en este planeta Tierra. Yo he hecho lo mejor que he podido en mis limitaciones humanas de presentarte algo que si Dios no toma nuestras palabras y las imparte como revelación al espíritu nuestro, hermano, se queda como un mensaje más. Pero yo no sé si aquí habrá gente en esta tarde que dicen: pastor, yo quiero a Cristo. Yo en mí mismo no he podido. Yo necesito a Cristo. Déjame ver tu mano donde quiera que estés. Habrá alguien aquí que dice: pastor Moya, levántale en alto tu mano. ¿Dónde? Dios te bendiga, amada. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vengan acá. Dios te bendiga, caballero. Serán tan amables de venir aquí. No te vamos a avergonzar, no te vamos a hacer pasar una vergüenza, no te vamos a maltratar, simplemente te vamos a amar. Te vamos a extender una invitación de amor. Sal de tu banca, sal de tu silla, ven. Ven hoy, ven. ¿Habrá alguien más que dice: pastor Moya, mire, Dios te bendiga, mi amada? ¿Habrá alguien más que diga: pastor Moya? Vengan frente a estas personas. De frente, ellos van a orar con ustedes nada más. Van a presentarle a Cristo. Alguien más dice: pastor Moya, hoy es mi día de salvación. Yo no puedo resistir más esto. Dios te bendiga, caballero. Alguien más dice: pastor, hoy es mi día. Hoy es mi día. Hoy es mi día. Déjame ver tu mano donde estés. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Quizás tú te apartaste, amigo, amiga, hermano, hermana. Le serviste a Dios por un tiempo. Pero no soportabas la culpa del pecado. Y nadie te enseñó a cómo vencer.
Dios te bendiga, mi amada. Ven, ven otra vez. Ven otra vez, ven otra vez, ven. Reconcíliate con el que te ama tal y como tú eres. Ven, ven. Él te va a dar la fuerza para dejar ese vicio. Él te va a dar la fuerza, porque no va a ser en tu fuerza no has podido. Él va a quebrar en ti toda atadura. Él te va a libertar para que le sirvas con libertad, porque ya Él ha declarado que tú eres libre. Habrá alguien aquí que dice: pastor, hoy es mi día de reconciliación. Hoy es mi día de volver a Cristo. Hoy es mi día de regresar a Él. Me aparté de Él, pero hoy regreso. Dios te bendiga, mi amada. Alguien más dice: pastor Moya, hoy es mi día. Hoy es mi día, hoy es mi día. Yo vivía en condenación. Esta mañana una dama me decía: pastor, toda mi vida en la iglesia condenada por el pecado. Nunca me dijeron lo que yo podía hacer para ser libre de él. Hoy el Señor te ha revelado que Él ha hecho por ti. Habrá alguien más que dice: pastor, yo me quiero reconciliar. Ven, ven, ven. Ven, deja que Dios te sane tus heridas. Deja que Él pase bálsamo. Deja que Él pase su aceite, su ungüento. Deja que Él pase su mano. Sí, déjalo a Él. Déjalo a Él. Ven. Cántalo, Ivy, al Señor. Por todo tu amor. ¿Te atreves a decirlo? Gracias por todo.